Que Dios les bendiga, hermanos. Hoy voy a leer una porción aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. La Biblia dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. Aquí tenemos un versículo, básicamente un versículo sencillo, es decir, que no revela algo secreto, no es algo increíble, no es algo súper especial en el sentido de que es un misterio, sino que dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y todo el mundo necesitamos orar uno por otros, amén, eso es normal, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esto otra vez es algo muy básico, muy sencillo, muy normal. Oh Dios, que tu palabra sigue, que tu palabra fluye, que tu palabra toque al pueblo, a la gente, amén. Pero hay algo detrás de estos versículos que sí, en verdad, cambian, amén, y afectan grandemente estos versículos. Porque acuérdense, cuando en el principio, cuando fue escrito la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, no existían las divisiones entre los versículos, tampoco entre los capítulos. Es decir que si un libro tiene 50 capítulos, amén, era un documento largo, pero no había divisiones entre los capítulos y los versículos. Y en otros tiempos, unos eruditos, ellos dividieron, amén, las escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo, simplemente para ayudar y facilitar a nosotros la búsqueda de una u otra porción, amén, cuando queremos conseguir leer y estudiar cierta parte. Pero entonces, hermanos, y normalmente no hay problemas con esto, pero unas veces nosotros tenemos que reconocer que las divisiones pueden causar un poco de problemas simplemente porque nosotros tenemos flojera y no queremos leer la parte antes y la parte después para obtener el contexto completo. Déjame leer el contexto completo de ese versículo 1. En capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y después dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermanos, el cambio, amén, en este versículo es lo siguiente. Si nosotros comenzamos leyendo versículo 1 solamente, ore por mí, hermanos, pide que Dios me ayude a predicar la palabra. Amén, amén, amén. Eso es muy interesante, muy básico, muy normal. Pero cuando nosotros leemos la parte anterior, reconocemos que Pablo está hablando de predicar, presentar, amén, pregonar la palabra de Dios en medio de sufrimiento, en medio de persecución, en medio de dificultades, en medio de problemas, amén. Y entonces Pablo dice, amén, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, amén. Nosotros hemos aprendido del amor de Dios. Él nos ha dado consolación, amén. Él nos ha dado esperanza por su gracia. Y por esto tenemos que estar firmes y tenemos que retener la doctrina que hemos aprendido, sea por la palabra, es decir, amén, las palabras predicadas cuando Pablo estaba entre ellos,
o por carta nuestra. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer entre todas las predicaciones buenas, entre toda la palabra del Señor, la santa palabra de Dios, las Escrituras, nosotros tenemos que siempre estar orando, pidiendo: Señor, guárdame en la fe. Señor, por favor, ayúdame a retener, ayúdame a guardar la palabra de Dios. Ayúdame a reconocer, amén, el poder de las palabras que Dios me ha dado. Y ayúdame a estar firme. Ayúdame, oh Dios, de no dar la espalda y correr de la batalla, sino que ayúdame a estar firme y quedar para pelear, para luchar, para batallar en esta batalla grande y esta batalla santa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces, después de que hemos estado firmes, después de que hemos guardado la palabra del Señor, después de que nosotros, amén, hemos aprendido, aleluya, de retener las Escrituras en el corazón y en nuestras vidas, el Señor nos dará confort, el Señor nos dará su misericordia, el Señor nos dará buena esperanza por medio de su gracia. Y teniendo todo esto, podemos decir: por lo demás, hermanos míos, oren por nosotros. Oren, piden a Dios, amén, que la palabra del Señor corra y sea glorificada entre el pueblo. Hermanos, no hay propósito de pedir: oh, por favor, oren que Dios tenga su misericordia, que Dios tenga su voluntad. Esto en general, hermano, bueno, entendemos la idea. Pero la idea aquí en las Escrituras es: debemos orar, debemos clamar, debemos ayunar, debemos decir: oh Señor, por favor, en medio de la batalla, en medio de la persecución, en medio, amén, de los enfrentamientos espirituales y personales en el mundo alrededor de nosotros, en medio de que el gobierno quiere, amén, callar a la iglesia, en medio de que otros quieren burlarse de la iglesia. Por favor, Señor, en medio de la situación en que me encuentro hoy, dame, amén, consuelo, dame la consolación, dame tu esperanza y tu gracia, y dame fidelidad. Y dame, Señor Jesús, el poder del Espíritu Santo para que la palabra fluyera, amén, en todo momento, amén, tumbando, aleluya, derribando todas las barreras, todas las murallas que el diablo quiere construir en contra de nosotros. Señor, ayúdanos a ser fieles en la persecución, fieles, amén, en el enfrentamiento del mundo en contra de nosotros. Y, por favor, que tu palabra fluyera, para que tu palabra tocara todas las vidas, amén, que el diablo no tenga, amén, la capacidad de resistir el poder de la palabra predicada en el nombre de Jesús. Hermanos, amigos míos, por favor, siguen fiel a Dios, amén, siguen fieles ante el Señor. Tiene que aguantar la persecución a veces. Tiene que aprender a aguantar la flojera espiritual. Tiene que aprender, amén, a enfrentar la persecución, no con rabia, no, sino con un espíritu humilde delante de Dios. Porque Dios es el que tiene el control. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, amén, yo creo que la predicación de la palabra del Señor va a fluir con poder, con autoridad, y va a tocar las almas. Que el Señor les bendiga grandemente hoy. Amén y amén.